Psicología, máster en Psicopatología y Salud, doctor en Teología Catequética y desde hace varios años es director de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal. En su diócesis ha estado muy vinculado a equipos de Nuestra Señora, ha sido conciliario de equipo, de sector, también de región y colabora desde hace varios años también en el Centro de Orientación Familiar de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Así que vamos a escucharle con atención, luego habrá un tema también, un turno de preguntas y de intervenciones, pero de verdad muy importante que entendamos esta clave catecumenal. Así que, sin más, muchas gracias, don Francisco. Muy bien, buenos días. Vamos a intentar, desde el documento que se os presentó ayer, sacar un poco el jugo de las claves que nos permitan poder poner en funcionamiento ese itinerario catecumenal matrimonial. Pero es necesario que también lo asentemos en cuál es el catecumenado bautismal, porque de él tiene que coger un poco los criterios y la forma de poder llevarlo a cabo. Mirad, vamos a partir de un hecho que todos más o menos estamos involucrados, y es cuando hablamos de cursillos prematrimoniales, hablamos de un tiempo, de unas sesiones, unas veces un poquito más largas, en otras ocasiones, y por desgracia, el hacerlo en un fin de semana concentrado para terminar cuanto antes y poder casarse. Es decir, hay diferentes realidades que vosotros mejor que yo conocéis. Sin embargo, cuando terminan los novios de este cursillo, le preguntamos, bueno, ¿qué os ha parecido? Y, como norma general, ellos manifiestan que ha sido muy interesante, que han tocado temas que en otros ámbitos no son capaces de ponerlos sobre el tapete y poderlos reflexionar, y que para ellos han sido significativos porque son temas realmente fundamentales para su vida y que allí se han abordado. Por lo tanto, contamos con que lo que nosotros queremos ofrecer a ellos les interesa. Ahora bien, la cuestión está, ¿con ese mini cursillo, con ese cursillo, es suficiente? Es que si nos planteamos, por ejemplo, cuando alguien quiere entrar en la vida religiosa, tiene que hacer un noviciado, unos años en los que se va a formar primero en su propia vida cristiana y, en segundo lugar, también en el carisma propio del instituto o la congregación a la que va a pertenecer. Si uno quiere ser sacerdote, está durante varios años en el seminario formándose para poder recibir el sacramento del orden y ejercer después como sacerdote. Tampoco valor tiene el matrimonio, esta es la reflexión que hace el Papa. Tampoco valor tiene el matrimonio que nos conformamos con que en unas cuantas horas de un cursillo, o los que son de un poco más generosos, unas cuantas sesiones a lo largo de medio año, del tiempo que sea, como preparación para el matrimonio. Esa es la pregunta. Y esa es la cuestión que el Papa Francisco trata de tener como fondo en este documento. ¿Y qué dirá él? Sencillamente que es necesario que planteemos un acompañamiento formativo a aquellas parejas que
quieren celebrar el sacramento del matrimonio y que le ofrezcamos una formación de verdad. Pero claro, no se trata, como acababa de decir Miguel, de decir, muy bien, estamos ahora 6 sesiones o un mini cursillo, ahora lo alargamos 7 más. Y ya con eso nos conformamos. Estaríamos totalmente confundidos. Porque aquí se trata de cambiar el espíritu, ahora lo veremos. Y por eso es tan importante que comprendamos el itinerario catecumenal bautismal para que después lo podamos aplicar al catecumenado que queremos plantear matrimonial. De tal manera que reflejándonos, inspirándonos en él, pueda servirnos como de preámbulo y de plataforma precisamente para eso. Ahora bien, esto hay que querer hacerlo. Estar convencidos de que hay que dar pasos, que no se va a conseguir de la noche a la mañana, porque a unas parejas que dicen que se quieren casar, tú le dices, tienes que estar bastante tiempo preparándote para esto y te dice, yo no tengo tiempo, tengo la vida muy complicada y todas esas otras cosas que todos sabemos. Entonces, tenemos que ser nosotros conscientes de la importancia y de la necesidad de esto. En segundo lugar, trasladarlo en nuestras iglesias particulares a las demás parejas, que de cierta manera son los que acompañan a los que van a recibir el sacramento del matrimonio. Y entendamos y propongamos un nuevo estilo de formación, de preparación para el matrimonio, que manifieste el valor y la importancia que este sacramento tiene y que necesita los cimientos y las claves necesarias para poder vivirse adecuadamente. ¿Vale? Ahí os termino diciendo, lo intentamos. Ahí la respuesta está en vosotros. ¿Cuál es la propuesta que se os ofrece? Mirad, el dicasterio para los laicos, familia y vida, recogiendo esta iniciativa del Santo Padre, que ya está presente en Familiaris Consorcio, propone un catecumenado amplio para la preparación al matrimonio, inspirado en el catecumenado bautismal, que es el que vamos a ver, que les permita vivir más conscientemente el sacramento del matrimonio a partir de una experiencia de fe y de un encuentro con Jesús. Eso es muy importante. Esto es preparar para el matrimonio, vivir el matrimonio desde una experiencia de fe. Y este tiene que ser el paraguas fundamental donde se asiente todo este recorrido. Sin esa experiencia de fe y de encuentro con Cristo, lo demás pueden ser una serie de elementos medianamente necesarios y, si me apuráis, importantes, pero no sólidos y no desde nuestra clave. Y este catecumenado tendría como varias etapas. Muy bien, señor obispo. La cruz siempre presente. Bueno, digo que este catecumenado tendría varias etapas, catecumenado matrimonial. Una remota, otra próxima, otra inmediata y, después del sacramento, el acompañamiento en los primeros años de vida matrimonial o posteriormente. ¿Vale? Ahora explicaremos un poquito todo esto y lo iremos aplicando de una manera y de otra con el catecumenado bautismal.
Esto no va. Bien. Vamos a presentar el catecumenado matrimonial tratando de entender que la Iglesia tiene que acompañar a quienes se preparan para el sacramento del matrimonio y en los primeros años de la vida matrimonial de una manera significativa e importante. Y que todo esto tiene que plantearse de una manera nueva y que tiene que estar enraizado, como dice el Papa, en el catecumenado bautismal. A ver, de principio a mí me gustaría plantearos qué es un itinerario. Gracias. ¿Qué es un itinerario? Y un itinerario no es más que un camino que una persona hace para llegar a una meta y que requiere ir dando pasos pequeños, significativos y que tiene que estar acompañado por otros que han recorrido ya ese camino, ese itinerario y que junto a ellos les va señalando el camino. Por lo tanto, el itinerario es un proceso que tiene varias etapas, que la persona tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando y tiene que ir paulatinamente y poco a poco llegar a la meta. No se trata de que en el primer instante nosotros ya le exijamos como si hubiera llegado ya a la meta, sino que el que acompaña tiene que saber estar con paciencia, dando los pasos al lado de esa otra persona, tirando de ella para llevarla a la meta que pretendemos. Ese es el itinerario. Y esto es fundamental para poder comprender tanto el itinerario bautismal como el matrimonial. Teniendo esto claro, aparecen una serie de elementos que definen el catecumenado bautismal. Primero, que es un proceso en el que se aprende y se practica ser cristiano. Cuando hablamos de aprender, no nos estamos refiriendo a saber solo, sino a tratar de ir interiorizando y haciendo vida aquello que nosotros vamos tratando de transmitirle en ese acompañamiento. Por lo tanto, es un proceso en el que uno aprende a ser cristiano y practica a la misma vez el hecho de ser cristiano. ¿Dónde tiene su origen? Uno quiere ser cristiano porque lo primero que ha tenido en su vida es un encuentro con Dios. Sin ese encuentro con Dios, lo demás pueden ser inquietudes o lo que queráis. Pero es fundamental que la persona tenga ese deseo porque ha experimentado en su vida un encuentro con Cristo y diga, merece la pena, yo quiero seguir, yo quiero ser discípulo de Cristo. Y entonces todo vendrá rodado. ¿Cuál es el gran problema que tenemos, por ejemplo, en las catequesis en este momento? Que ese encuentro con Cristo lo damos porque existe. Y eso no es verdad. Sin ese encuentro con Cristo, la persona no se predispone a ser discípulo. Por lo tanto, esto es fundamental. El Papa también insiste mucho en esto. Y el documento nos habla precisamente de que en las diferentes etapas del catecumenado matrimonial
es esencial que las parejas tengan experiencia de Cristo, de encuentro con Él, de fe. Y ese será el acicate que sea capaz de recorrer todo ese camino. ¿Vale? Y el catecumenado bautismal se sustenta en la fe, en Cristo y en el deseo también de conversión. Es decir, mi vida es como es, a mí no me gusta del todo, pero yo tengo que tratar de convertirme para tener cada vez más la forma de Cristo, parecerme más a Cristo. Y eso es un camino constante en nuestra vida, convertirnos. Y junto a ello, la celebración de los propios sacramentos. Además, estamos hablando de que el itinerario catecumenal bautismal es un itinerario espiritual. Y esto es clave. Es permitir que el Espíritu actúe en la vida a través de mediaciones y que sea Él el que me vaya haciendo cristiano con mi asentimiento. Pero es el Espíritu el que va haciendo ese recorrido. Y se sustenta todo ese itinerario espiritual en un camino catequético y en un camino litúrgico celebrativo. De tal manera que para hacerse uno cristiano no es necesario solo la catequesis, sino también la celebración cristiana, porque en la celebración cristiana nosotros recibimos la gracia de Dios que nos permite actualizar en nosotros lo que recibimos en la catequesis, interiorizarlo y vivirlo. Es decir, es una mezcla. Y ambas cosas tienen que ir parejas y vividas de manera complementaria. Así se hace un cristiano. Un cristiano no nace. Un cristiano se hace. Y se hace a través de ese camino espiritual, con ese recorrido y acompañado por otro cristiano, que en nombre de la comunidad hace crecer en la fe, en esa conversión también a la persona. Entonces, estos dos elementos los tendremos que trasladar también a la propuesta que os haré del catecumenado matrimonial. La catequesis y la liturgia. Dos columnas donde se tiene que asentar para que uno crezca como cristiano. Y, por último, de los elementos es que este camino tiene que estar enraizado en la vida. No hacemos personas fuera de la realidad en la que uno vive, sino insertados en el mundo, en la vida, en lo que esas personas están viviendo, con sus más y sus menos. Cada uno tenemos nuestra historia, cada uno vamos teniendo nuestras heridas, nuestras alegrías, nuestras ilusiones, nuestros proyectos. Vivimos en un contexto y ahí tiene que ser enraizada la fe, para que esa persona pueda vivir su fe en su vida. ¿Vale? Bueno, estos serían los elementos claves, así muy sucintamente y muy rápidamente, de lo que es el itinerario catecumenal bautismal. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a presentaros cada una de las etapas y voy a tratar de deciros esa etapa, cómo sería en el itinerario catecumenal. Así de una manera un poco pedagógica, espero que os ayude a hacerlo así. Estuve dando muchas vueltas cómo presentarlo, pero se podía hacer todo el recorrido catecumenal
bautismal y después daros algunas pautas o algunas pistas con respecto a lo otro. Pero me parecía que era mejor hacerlo así. ¿Vale? Como después vamos a tener tiempo para el diálogo, después vosotros pues preguntáis o decís lo que os parezca. Bien, así de una visión general, el itinerario catecumenal bautismal tiene unos pasos, unas etapas, un camino a recorrer. Meteros esto en la cabeza porque esto es lo que cambia al concepto de cursillo de preparación al matrimonio. Esto es otra cosa. ¿Vale? Entonces, las etapas, primero, tiene que darse el encuentro con Cristo y el inicio de ese itinerario viene como consecuencia de ese encuentro con Cristo. Sin esto no hacemos nada, ¿eh? Después vendría la primera etapa, que es el precatecumenado, y le sigue el primero de los ritos fundamentales, que es el rito de entrada en el catecumenado. Le sigue la etapa del catecumenado. Veis que cada etapa termina con un rito y empieza después del rito. La tercera etapa sería de purificación e iluminación, después la celebración de los sacramentos y la mistagogía. Lógicamente, este es el camino, el itinerario, las etapas, el proceso, el paso a paso en el que uno se tiene que ir haciendo cristiano. Veis que hay 4 etapas y 3 grandes celebraciones. Cada etapa termina con una celebración donde se recoge la gracia de Dios que se ha depositado en esa persona en esa etapa, se recibe en esa celebración la gracia para iniciar la siguiente etapa. Y así sucesivamente. Es decir, es una mezcla entre la gracia de Dios, la libertad del hombre, la mediación de la Iglesia. Son muchos elementos los que confluyen para dar forma a uno que quiere ser cristiano. Y con esto subrayo que la catequesis, por tanto, no es recorta y pega. No, pues me acuerdo de un niño que me dijo en una ocasión: don Paco, hay que ver todo lo que hay que pintar para ser cristiano. De tal manera que desdibujamos, valga con el ejemplo, todo esto. ¿No? O como también todo este camino, si lo tenemos claro, necesitamos a alguien que lo impulse y que lo lleve adelante. Os pongo otro ejemplo. Un niño que se va a confesar y tenía un catequista que era muy pesado y siempre le estaba diciendo: tienes que rezar, tienes que rezar, tienes que rezar, tienes que rezar, y le puso ya la cabeza tan llena de aquello que el niño fue, se confesó y dice: me arrepiento de no rezar. Y le digo: hombre, ¿y por qué no rezas? Dice: porque no sé. Es decir, que muchas veces el gran problema es que damos por supuesto cosas importantes y que tenemos que saber partir de cero y empezar de la nada, sabiendo que nosotros tenemos que acompañar ese proceso y que nos gustaría que la gente fuera de una determinada manera, pero no lo son, son como son. Y como son, las tenemos que acompañar. A veces en esto también nosotros tenemos que convertirnos un poco. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ahí os presento un poco quiénes serían los acompañantes que os decía que era importante. En este caso del catecumenado bautismal, primero sería la comunidad cristiana, que lógicamente tiene que ser el soporte de todo itinerario catecumenal, sea cual sea. Es decir, aquellos que son cristianos
y que son modelo, testimonio, ejemplo, que acogen a los que desean hacer ese camino y que los acompañan también, que rezan por ellos, que los integran dentro de su seno. Esa comunidad que tenemos que ir construyendo. Es decir, que antes, ¿quiénes formamos la parroquia? Pues de una manera sociológica parece que la formábamos todos, pero tenemos que saber que la comunidad tiene que tener un soporte concreto y nos tenemos que identificar con ella, ¿vale? Y dentro de la comunidad cristiana, la figura fundamental para la catequesis es el catequista, el que ha recorrido ese camino y el que en nombre de la comunidad acompaña a esas personas que desean y que piden a la Iglesia ser cristianos. Y después hay una figura que yo la pongo, pero que tiene mucho desprestigio social, y es el padrino, que parece que no sirve para nada, pero la figura como figura sí es muy importante. ¿Quién es el padrino? El padrino es el que hace de padre en la fe, el que acompaña personalmente a esa persona que desea ser cristiano. Que eso lo tiene que hacer el catequista y no hace falta otro, me parece muy bien. Pero aquí también en el acompañamiento que vosotros hacéis a las parejas es fundamental no solo el acompañamiento grupal, sino también el ser padrinos. Padres que de manera concreta ayuden a esas personas a vivir lo que le estáis tratando de transmitir en su contexto y en su vida. Porque la vida de cada pareja es diferente. Y cada pareja tiene que vivir aquello que vosotros le transmitís en su contexto, en su realidad y en su vida. Entonces, esa figura del padrino es esencial, porque es el que acompaña personalmente, como un padre, el que hace el padre en la fe. Como figura está ahí, aunque después la tengamos que definir de una manera u otra, pero esto no puede faltar, que la identifiquemos, como os decía, con el mismo catequista, pues igual. Y el sacerdote dentro de la catequesis es el primer catequista de la comunidad y el que sobre él cae la responsabilidad de la organización de la catequesis, de la elección de los catequistas, del ánimo, de la formación de los mismos, etc. Y después el obispo, que es el catequista de su diócesis y el que realmente orienta toda la acción catequética en su iglesia diocesana. No nos vamos a meter más. Ahí el catequista y el padrino, que lo haremos en referencia un poco más. Vamos a la primera de las etapas. El precatecumenal. Etapa esencial, porque todo lo demás no tendrá razón de ser, no se va a hacer si esto no se realiza bien. Ahora después veremos también con lo matrimonial, pero esto es clave. Si tú en una casa no pones bien unos cimientos, la casa va al garete. Pues aquí están los cimientos. Mirad, el Espíritu Santo empieza a actuar antes que nosotros en todo. Y a través del testimonio de la persona, del testimonio del amor, de la fe, donde a través de la realidad de su vida, uno muestra que detrás de él hay alguien que es Dios. Porque eso no lo haría uno sin el sostén de Dios. Ese es el testimonio, el que testifica que su vida está llena de Dios. Ese testimonio tiene que ir, no digo acompañado, sino hecho a la misma vez. La persona que ve ese testimonio pregunta,
Y en esa pregunta nosotros tenemos que entrar en diálogo. Y el diálogo hace necesaria la acogida. Es decir, esa persona se tiene que sentir acogida porque te va a hacer preguntas, te va a decir sus interrogantes, sus dudas. Estamos en el catecumenado bautismal, pero ahora lo aplicamos también a otros. Entonces, es muy importante este momento, porque desde este momento es donde, a través de la gracia de Dios y la predisposición de esa persona desde el testimonio y el diálogo, va a nacer una simpatía por la fe y por Dios y por decir, mi vida puede ser de otra manera. Y todo eso impulsado porque a la persona la pongamos en contacto con Dios, que se encuentre con Él, que tenga experiencia de Dios. Y le presentemos lo que llamamos el querigma, que es la esencia de la fe. Dios te ama, ha dado la vida por ti y te acompaña en tu vida. Tú experimenta eso, que es lo más grande. Cuando esa persona no solo lo razona, sino que lo hace suyo y lo experimenta, de que Dios le ama, de que ha dado la vida por él, de que le acompaña, y que eso lo ve reflejado en otras personas, esa persona tiene simpatía por el Evangelio y dice, yo a esto me apunto. Yo quiero ser como tú. Es decir, la fe necesita, para crecer y para trasladarse de uno en otro, necesita del testimonio. El testimonio es el que arrastra. Entonces, la primera parte de esta etapa está aquí. Esto puede durar tiempo. Puede durar tiempo. Recuerdo un compañero en el instituto que se manifestaba como cristiano. Yo, como era el cura, conmigo me tenía un poco de más respeto, no mucho, pero algunos más. Pero a este otro que decía que era cristiano, le acribillaban por todas partes. Y en concreto había uno que siempre se estaba metiendo con él. Y, bueno, pues este lo pasaba fatal, llevaba mucho tiempo ya diciendo, mira, esto como que me quita un poco la paz, ¿vale? Al cabo de unos años, uno de los que más se metía con él lo llama un día y le dice, oye, tengo que hablar contigo. Y le cuenta lo que le estaba pasando y los problemas que tenía, ¿no? Y esta persona me decía, lo que no entiendo es que si siempre se está metiendo conmigo por ser cristiano, al final recurra a mí para hacerme partícipe de lo que está viviendo, ¿no? Y es porque, a pesar de todo, ahí hay en esa vida un testimonio. Y un testimonio que no se hace porque yo diga, oye, hoy de 4 a 5 de la tarde doy testimonio. Después ya no, pero de 4 a 5 doy testimonio. No, el testimonio sale solo, se hace solo. Pero esto es necesario también el tiempo y sobre todo estar dispuesto a escuchar, a acoger, a dialogar con la otra persona, ¿no? Bien, esta etapa sigue con el primer encuentro con la comunidad cristiana y lo que llamamos la primera evangelización. Se trataría de que a esa persona le diga, a ver, ser cristiano consiste en esto. Tú que dices que quieres ser cristiano, yo te lo voy a presentar. Esa es la primera evangelización. Ahora tú lo tienes que decidir, mide tu fuerza. Y se le presenta de una manera sencilla, en esa precatequesis, de una manera más organizada. Lo otro era más de tú a tú, en plan diálogo. Aquí sería a través de unas cuantas catequesis,
ayudarle a entender en qué consiste la vida cristiana. Y esencia. Esa persona tiene que tener una fe inicial. Y cuando hablamos de una fe inicial, no quiere decir como la de Santa Teresa de Jesús, sino una fe inicial es un deseo de Dios y un deseo de conversión. Mi vida no me gusta y yo quiero cambiarla por la de Jesús. Esos dos deseos son los que se tienen que dar. Si esto no se da, ya no tenemos que seguir con las otras etapas, tenemos que cerrar el chiringuito. Este es, desde mi punto de vista, el gran problema que hoy tenemos en la catequesis, que la fe y la conversión la damos por supuesta. Estos que vienen a catequesis ya tienen fe. No. O nos dedicamos a despertar la fe en ellos, o ¿cómo vas a tratar de una piedra, por mucho que le eches agua, que salga una mata de maíz? Imposible. Pues por mucho que reguemos nosotros la vida de una persona queriendo que sea un verdadero cristiano, si no hay fe, no hacemos nada. Entonces, eso es esencial. Y en este recorrido también tiene que haber primeras experiencias de encuentro con el Señor. En el caso de no estar bautizados, deseo de seguir a Cristo y de bautizarse. Y aparece, después de todo esto, cuando ya esa fe está y hay un deseo de la persona de decir yo quiero ser cristiano, pero muy elemental, pero tiene que estar. Entonces aparece el primer rito, que es el rito de entrada en el catecumenado. Todo lo anterior, la gracia de Dios ya ha ido actuando. Ahora aquí se corrobora. Y además se abre para que la siguiente etapa, la gracia de Dios, siga actuando. Entonces, esta etapa es muy importante dentro del itinerario bautismal. Apliquémosla a la etapa matrimonial. Habla el documento de una etapa remota. Una etapa remota en la que tiene que aparecer la fe, el deseo de Dios, el deseo de conversión, las primeras experiencias de fe. Bien. Esto se puede dar en el recorrido de catequesis que hacen los niños, los adolescentes o los adultos. No se trata de hacer algo más, sino hacer algo remoto. Ahí está. Sin embargo, aquí hay, en este momento, sobre todo cuando las primeras catequesis o cuando se termina, por ejemplo, y se hace la primera comunión o en la etapa de la adolescencia, cuando ya hay esa fe inicial y ese deseo de conversión y ese encuentro con Cristo, tiene que surgir el interrogante vocacional. Dios me llama. Y esta etapa remota es lo que hay que tratar de suscitar. Dios me llama al sacerdocio, a la vida religiosa, a la vida consagrada, a la vida matrimonial. Y en este momento es donde el testimonio de diferentes vocaciones hay que presentarlo. Es decir, Dios nos llama para que estemos con Él, pero también nos da una vocación para una misión. Y aquí está, en esta etapa remota, porque suponemos que lo demás ya puede compaginarse exactamente con el recorrido catequético, cuando esto lo tenemos que saber incorporar, yo creo, al proceso catequético de las parroquias. Y a veces
¿sabéis cuándo se toca la vocación matrimonial en la catequesis? Nunca. ¿Sabéis cuándo se toca la la vocación sacerdotal? En torno al día de San José, en una catequesis que viene como caída del cielo, o en torno al quinto domingo de Pascua, el domingo del Buen Pastor, que también puede venir caído del cielo. No, tenemos que tratar de promover, de tener en nuestras parroquias y a los que van haciendo todo el proceso catequético un itinerario, un despertar vocacional. Y ahí, en ese momento, el testimonio de otros que suscite el interrogante y decir, Dios me llama para esto. Esto hay que hacerlo. Y hay que prepararlo bien para suscitar esto. Bueno, y esta etapa terminaría también el itinerario matrimonial con lo que aparece ahí en el documento, que he tratado de recoger los mismos, la entrega de la Biblia. A mí me parece que es importante la celebración como un momento señalado en el que la persona tenga medianamente clara su propia vocación. Y eso se tiene que materializar en una celebración. ¿Nos ayuda eso de la entrega de la Biblia? Puede ser. ¿Que encontramos otra mejor? También puede ser. Pero lo importante es el camino que Dios va haciendo con esa persona. Vamos a la siguiente etapa. En la etapa bautismal, el catecumenado. Leo un poquito, digo porque este es el que más o menos todos conocemos, aunque no lo tenemos muy claro, ¿eh? ¿Cuánto hay que pintar para ser cristiano? Sería el tiempo de la catequesis en el que se instruye a los catecúmenos en las verdades de la fe conectadas con su existencia. Aquí, de un modo orgánico, sistemático e íntegro, se desgrana todo aquello que un cristiano debe conocer, celebrar, vivir, orar, junto con su integración en la vida comunitaria y fraterna, lo mismo que en el apostolado. Aprende el catecúmeno a ser cristiano y avanza hacia la madurez en su camino de fe y de conversión. Consigue ese avance no solo mediante la catequesis, sino celebrando al mismo tiempo la vida litúrgica en la que se encuentra con el Señor y recibe su gracia, mostrándose dócil al don del Espíritu. Eso también la persona tiene que querer. Es necesario que se realicen celebraciones de la palabra, exorcismos menores y bendiciones, que son las que se recogen para este momento, por eso las he puesto ahí, mediante las cuales el catecúmeno crece en su vida cristiana. Esta es una etapa prolongada en el tiempo, porque uno no se hace cristiano de hoy para mañana, sino que, si no, pensemos cada uno de nosotros nuestro recorrido. Necesita uno tiempo para ser discípulo y para ir consolidándose paso a paso. No hablamos de un proceso meramente teórico, sino que el aprendizaje lleva consigo la práctica de la vida cristiana. Esto es lo que llamamos que es la catequesis. Y termina todo este tiempo largo y prolongado en el que se tienen que dar muchos pasos, en el que se tiene que acompañar espiritualmente mucho a la persona para que vaya creciendo en su vida, digo que termina con el rito de elección o inscripción del nombre. Esto es, rito de elección. Dios te llama para bautizar y lo hace a través de la Iglesia. Y se hace significativo a través de este rito. Bien, ¿cómo esto lo podemos ahora aplicar, este segundo momento del catecumenado, a la vida matrimonial? Mirad,
también tiene que ser un tiempo prolongado. No escoger a los novios y en un fin de semana, es decir, el viernes por la tarde un par de horitas y el sábado por la mañana otro par de horitas, ya lo hacemos. No. Se trataría de un tiempo prolongado, en el que se tiene que conjugar una doble realidad en esta etapa próxima. La fe y la vida cristiana, que tiene que ser el paraguas de todo lo demás, con las experiencias de la vocación, bueno, las experiencias, el recorrido, el itinerario de la vocación matrimonial a la que ellos van a tratar de aprender esa doble realidad y plantearlo junto. Es decir, profundizar en las verdades de fe y en la vivencia de las mismas. Eso le tenemos que enseñar a la pareja. Aquí suponemos, como ya se dio el paso que tenemos a los primeros novios ya, que ya los tenemos novios, ¿vale? No sé si logro explicarme. Digo que la etapa remota sería más la etapa de formación, donde tratemos de plantear la vocación. Cuando esa vocación está, uno puede tener vocación al matrimonio, pero después tiene que coger la media naranja. Hasta que no tenga la media naranja no hacemos nada. ¿Entendéis? Es decir, habría después que ajustarlo. Lo importante es que vosotros vayáis descubriendo el itinerario, ¿vale? Entonces, ahí sería sentar las bases de la vida espiritual matrimonial, donde se conjuga todo esto, y una reflexión profunda, paso a paso, sobre la vocación matrimonial y los temas que lo identifican. A la vez que haya un entrenamiento en lo que debe ser esa vida matrimonial. Tiempo, por tanto, de crecimiento espiritual y, al mismo tiempo, de integración en la vida de la parroquia, en la vida comunitaria. No hacemos un grupo o unos cristianos al margen de esa vida comunitaria, sino integrados allí. Habrá que decirle a la comunidad, a estos los tenemos que acoger y a ellos ayudarles a integrarse. Esto también es muy importante, digo, porque a veces damos pasos y hacemos acciones que no logran introducir en la vida comunitaria a los que les estamos ayudando a crecer, ¿vale? Y se pueden hacer también en este tiempo, pues, celebraciones, retiros, etcétera, ¿no? Lo que vayamos considerando, porque también toda esa dimensión espiritual no solamente es de transmitir teóricamente, sino prácticamente. Ahí en el libro se nos habla de la presentación como ritos a la comunidad o la entrega de una oración conyugal para que aprendan ellos a rezar, ¿no? Como si significativamente eso. Pero, insisto, puede ser otro rito que consideremos adecuado, ¿no? Entonces, esta etapa tiene que ser prolongada, donde todo esto se asiente y donde no tenemos que tener prisa ni ser cansinos. Es decir, cuando veamos que la cosa está madura, está madura. Pero aquí es donde está el fuerte del cimiento de la vida cristiana, de pareja, de la espiritualidad conyugal y, al mismo tiempo, de lo que debe ser la vida matrimonial. ¿Vale? Pasamos a la siguiente etapa de la bautismal. Mirad. Ah, sí, esto se me pasaba. Digo, ¿y si viene una pareja que no ha hecho ningún el recorrido eso y nos dice, yo me quiero casar dentro de 3 meses?
¿qué hacemos con ello? ¿No? Me surgía a mí esa duda. Lo hacemos, venga, pues tú, como tú lo has pensado tarde, somos muy acogedores y venga, tú tira para adelante. No, tenemos que ser serios también. Habrá que idear un poco cómo lo hacemos. Pero, digo porque esto se nos puede dar muchos más que los demás, ¿eh? Entonces, no podemos perder de vista el encuentro con Jesucristo, ni la fe, ni la conversión. Ahí tenemos que asentar todo, ¿eh? Y después, un tiempo donde todo esto se pueda asentar de una manera más reducida. Mi experiencia es, mientras más lo reducimos, más lo estropeamos. Aunque cuando tú dices, es mucho tiempo, te dice, yo no lo hago. Entonces ahí hay que estar en el ten con ten hasta que logramos buscar el equilibrio y hacerlo, ¿no? Y bueno, pues todos los elementos que hemos dicho en esta etapa próxima se tienen que trasladar también a estos que solicitan ya como más eminente esta cuestión. Digo porque esto, hoy por hoy, es lo que más se da. Lo otro lo podemos empezar, pero con esto es con lo que nos vamos a encontrar. También tenemos que estar preparados para darle solución. Bueno, pasamos a la tercera etapa. Digo, antes del bautismo, el cristiano tiene un tiempo intenso de catequesis espiritual, que se llama el tiempo de iluminación y de purificación, donde aproximadamente es como el tiempo de Cuaresma, se prepara para el bautismo que será la noche de la Pascua. Y es de una manera intensa, donde lo bueno que hay en esa persona se promueve y se potencia y lo negativo, pues tratar de dar el último empujón a ver si somos capaces de quitárnoslo del medio. ¿Vale? Es decir, es una mezcla entre la apuesta por fundamentar todo el recorrido que se ha hecho y tratar de prepararse bien para el bautismo y, por otra parte, el tratar de corregir aquellos errores. Se habla, por tanto, de una lucha ascética, arrancarle el pecaminoso y negativo y afianzar lo bueno y positivo. Y aquí se habla de unos escrutinios, son 3, que son los tres textos de los domingos del ciclo A, que es el encuentro de Jesús con la samaritana, el encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Esos serían 3 catequesis especiales, unos escrutinios que ayuden a vivir este proceso, este periodo. Y después se le hacen las entregas, si nos ha hecho antes, del Padre Nuestro y del Credo, que son como los 2 documentos más importantes de la fe del cristiano, que tú que vas a ser cristiano te lo entregamos, para que lo cuides y para que lo mimes y lo vivas de verdad. El Padre Nuestro como elemento oracional y el símbolo de la fe como el resumen de lo que cree. Entonces, esta etapa termina con el gran sacramento, que es el del bautismo. En este caso, si son adultos, bautismo, confirmación y Eucaristía. Bien, esta sería, trasladado a la etapa, al catecumenado matrimonial, la etapa inmediata, que es un tiempo muy bueno previo al matrimonio, donde se prepara con los novios la celebración, el rito, lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, un tiempo espiritual que puede ser un retiro, de tal manera que ayudemos espiritualmente a esas parejas a la celebración del sacramento del matrimonio que van a hacer.
¿Mm? Y preparar también el sacramento de la reconciliación. Es decir, sería como una ayuda personal, no tanto externa, ¿no? Que esté muy bonito el libro de las moniciones o de que van a participar mis primos leyendo las peticiones. Muy bien, que sean tus primos, pero lo importante es que tú vivas este momento preparatorio de una manera significativa y espiritual. De eso se trata. Un poquito más largo, menos largo, a veces también depende de las circunstancias de cada cual, pero sería ese acompañamiento en este momento, ¿no? Y lógicamente termina con la celebración del sacramento del matrimonio. La cuarta y última etapa bautismal sería la etapa mistagógica. ¿Qué quiere decir esta palabreja? Quiere decir que todos los elementos que se han incorporado al rito que se ha celebrado, se hace una explanación, una explicación. De tal manera que de manera significativa, personal y espiritual, esa persona comprenda todo lo que ha vivido en los sacramentos, todo lo que ha recibido en esos sacramentos del bautismo, confirmación y Eucaristía. Además, es un tiempo para la integración en la vida de la comunidad cristiana, es decir, que ya son parte, porque con el bautismo ya se incorporaron a la familia de los hijos de Dios, se incorporen a la comunidad y adquieran unos lazos de relación donde uno diga, esta es mi familia y yo también tengo que aportar y construir la vida de familia. Y a la vez es un tiempo para la caridad, ¿no? El cristiano tiene que moverse especialmente como exigencia en su propia vida en el ámbito de la caridad. Lógicamente, la práctica aquí de los sacramentos, en este caso de la Eucaristía, porque el bautismo y la confirmación no se vuelven a recibir, pero vivir toda la gracia en este tiempo. Y la catequesis mistagógica es explicación de los ritos recibidos, pero no una explicación para saberlo, sino para saberlo, interiorizar y vivir. Esto es muy importante, este tipo de catequesis, nos dice el Papa en Evangelii Gaudium, porque tenemos que cambiar el modelo de nuestras catequesis y esta clave, sobre todo, la tenemos que saber incorporar mucho más. Bueno, esta etapa duraría el tiempo de la Pascua, más o menos, ¿vale? Bueno, y por último, si la aplicamos a el itinerario matrimonial, sería el acompañamiento a las parejas que han celebrado ya su matrimonio, los primeros años de su vida, o darle orientación para que ellos continúen después el proceso. Bien, ¿aquí qué se trataría? Pues de ayudarle a decir, a interiorizar, a vivir los ritos que ya han celebrado en el sacramento del matrimonio, ¿no? ¿Qué significa eso para sus vidas? Y ayudarle a dar esos primeros pasos en toda su vida matrimonial, viviendo su propia fe, que se sigan encontrando con Cristo, que sigan planteándose como cristianos su propia vida matrimonial y familiar, ayudándole a saber afrontar las primeras dificultades que se vayan encontrando, etcétera, etcétera. Es decir, se necesita alguien que le vaya acompañando también. Es el momento para poder hacer algún grupo matrimonial, que se ayuden mutuamente y que
puedan estar pues integrados de cierta manera en la vida de la comunidad y de la parroquia. Eso hay que provocarlo, os decía, y es muy importante que en este momento esto se consolide y que ellos también vean dónde pueden aportar para la construcción de la vida de la parroquia, sea acompañando a otras parejas, sea ayudando cuando sean padres en la formación cristiana de sus hijos y de otros padres, no sé, o en otras realidades que ellos se encuentren interpelados y llamados para hacerlo. Pero no sin perder el vínculo con la comunidad cristiana, que es la que te va a seguir ayudando a vivir tu fe. Sin ese vínculo te pierdes. Bien, un momento solo sobre los acompañantes de este proceso. Mirad, necesitamos que este proceso que os presento, matrimonios que puedan llevarlo adelante, que tengan experiencia, formación y vida espiritual. Experiencia, formación y vida espiritual. De tal manera que puedan ser, lo que os decía antes, no solo el que vaya dirigiendo a los grupos, sino el que los acompañe también personalmente, el que estén cercanos, el que vean lo que se va haciendo realidad en cada una de las vidas de las parejas, en todo el recorrido, Y esto no se hace, este itinerario catecumenal matrimonial, sin aquellas parejas que quieran implicarse en llevarlo adelante. Esas son una mediación, acompañado por el sacerdote, que también tiene un papel significativo en este proceso. Pero quizás también los matrimonios, por su propia vocación, tienen un papel muy relevante y significativo en este proceso. Os digo después también lo de la creación de pequeñas comunidades de matrimonio donde sea posible y donde uno se sienta libre para poder hacerlo o no. Es decir, que eso cada cual. ¿Vale? Bueno, y lo último. Hay que ponerse en camino. Es decir, todo esto no deja de ser un proceso, un camino, una meta realmente ilusionante y significativa. ¿Quién lo tiene que llevar adelante? Nosotros. ¿Quiénes nos podemos llevar adelante? Nosotros. ¿Quiénes lo vamos a hacer? Nosotros. Muchas gracias. Pues agradecemos muchísimo esta ponencia tan iluminadora. Yo justo con lo que ha terminado diciendo Paco, estaba pensando, creo, en todos los que estamos aquí, ¿no? Viendo esto, pues que alguno puede estar pensando en tirarse por un puente o, no sé, ¿no? Cualquier cosa, pero creo que es muy importante, como él ha terminado, entender que esto es lo que la Iglesia quiere que vivamos, pero también nosotros tenemos que hacer un camino de implantación. Precisamente de esto nos va a hablar doña Gabriela Gambino cuando venga mañana, ¿vale? Pero es muy importante, ¿no?, como tener esta meta, porque no vamos a empezar en septiembre esto, ojalá, ¿no? Pero sí que podemos ir dando pasitos
para caminar hacia esto. También pienso que será muy importante como el trabajo en comunión de las diócesis, ¿no? Imaginaros, esto empieza en la diócesis de Ciudad Real solo y todas las demás de España vamos por otro lado, ¿no? Es importante que vayamos en este camino. Así que vamos a... Imagino que habrán surgido 1.000.000 de preguntas y vamos a hacer unas pocas, aprovechando. Me ocurría mientras escuchaba si de alguna manera se le podría invitar a los novios cuando vienen a una parroquia a pedir la catequesis, decirle que pidan la catequesis donde vayan a vivir. Si os parece, vamos a hacer 3 preguntas y contestan y así, ¿vale? Por ahí había otra pregunta. Sí, buenos días. Mira, soy Javier de la diócesis de Calahorra y ayer a las 3:30 de la tarde recibí este correo. Les escribo para preguntar acerca de los cursos prematrimoniales porque desde nuestra parroquia nos dieron las fechas de las mismas, pero eran hasta junio. Nos casamos el 9 del 9. ¿Qué podemos hacer? Bueno, las hijos un poco, pero no es nada de lo que es importante. Bueno, aquí estamos hablando de los jóvenes, pero yo creo que nos tenemos como preparación remota y para su conversión, que es ideal. Pero claro, no están muy dispuestos los jóvenes del día, porque hacen lo que este señor dice, que avisan que se van a casar 15 días antes o un mes. Entonces, con la preparación remota, yo me acuerdo que mi madre decía que la formación empezaba 25 años antes de nacer, es decir, con los padres. Entonces, pienso que podríamos aprovechar la comunión de los hijos para dar formación a los padres y que empiecen ese acompañamiento no en la parroquia, sino en la familia, que hemos dicho que es importante, y después continuar esa formación en la parroquia, formando, que eso ya lo llevo yo diciendo aquí desde que empezamos estas reuniones, a través de los EIPA, los equipos itinerantes de pastoral familiar, que por cierto fuimos a las diócesis y fue una galería con Ramón y todo esto, empezar a hacer en la parroquia, porque claro, acompañamiento ¿quién? ¿Un sacerdote? O un amigo, sino formar en las parroquias unos equipos permanentes, unos equipos, igual que Cáritas se preocupa del alimento del cuerpo, pues formar en las parroquias unos equipos de pastoral familiar con un representante de cada tiempo de la familia que se ocupe de atraer a las familias y de proponer conferencias y todo esto, porque si no, el acompañamiento queda muy colgado. O sea, muy colgado. ¿Quién nos acompaña? O sea, primero yo pienso que dar formación a los padres, que ya los tenemos, y que si dan a la comunión a sus hijos, es porque tienen interés de que sean, por lo menos, aunque sea para ponerlos de guapos y ponerlos de celebrarlos, pero tienen un interés cristiano, pues que reciban ellos una formación que luego ellos puedan transmitir en la familia y que luego se puedan integrar en las parroquias, porque no hay parroquias sin familia ni familia sin parroquias. Entonces, cuidar la familia, y pienso yo que puede ser una idea, no sé qué le parece. Bien, yo decir que he intentado que cambiemos el chip de lo que es el cursillo prematrimonial y que tratemos de entender que esto tiene que ser otra cosa. Eso es importante. Digo porque después, como tiene que ser otra cosa, es verdad que la vida la tenemos que ir acomodando a este proceso que nosotros planteemos. ¿Esto cuándo se tiene que hacer? ¿Para el 9 del 9? No. Lo tenemos que ir pensando y delimitando para dar paso poco a poco. Pero que nosotros seamos conscientes de que esto es algo bueno, necesario y positivo. Y que estemos tan convencidos que lo queramos hacer. Me podéis decir, es difícil. Ciertamente, lo fácil lo hace cualquiera, lo difícil solo nosotros. Entonces, de eso nos tenemos que armar de valor y decir, oye, nos queda
abrir nuevos caminos en este momento, ¿vale? Entonces, con referencia a la primera pregunta que se hacía, es verdad que lo lógico es que los novios puedan acudir a aquel lugar donde se le pueda hacer ese seguimiento. Pero es cierto también que a veces uno lo solicita en un lugar, encaja en ese lugar y después se vincula con ese lugar. No creo que eso sea lo más difícil en cuanto a la atención y el acompañamiento de los novios, sino tratar de decir, estos no han podido venir de aquí, otro de allí, pero nosotros le hacemos ese seguimiento a ellos, a los que están, y que se pueden integrar en la vida de la comunidad. Ciertamente que si son de un pueblo, la situación es diferente porque solo existe aquello. Sin embargo, en una ciudad, salvando las diferencias y ajustándolo de la mejor manera posible, se puede hacer así. En cuanto a lo que nos han pedido, digo que todo eso nos va a seguir llegando. Ahora con esa premura, pero en otro momento, es decir, pasan por la parroquia y dicen, para el próximo año, 2024, yo me quiero inscribir en tal fecha para casarme. Entonces, tenemos que estudiar cómo poder hacer eso. Porque ahí sí que queda un cambio y un giro. Y ahí sí que es difícil, porque también los novios, algunos yo recuerdo que ya tenemos en la parroquia bodas hasta para el 2026, finales de 2026. Es decir, que ellos también se plantean las cosas, pero no son todos. Seamos sensatos y no son todos. Pero aquí también tenemos que... Y hay que trabajar con los novios. Y con los novios que han participado en la vida catequética y todo, bueno, pues invitarlos también. Eso de la iglesia en salida es tener bien abiertos los ojos, darnos cuenta en las comunidades parroquiales quiénes pueden ser. En esto es más fácil en las zonas rurales que en las ciudades. Y invitarlos a que puedan participar en esto. Pero ahí también nosotros tenemos que cambiar, no esperar que vengan, sino ir nosotros invitar. Y por último, que tenemos que trabajar con el tema de los padres y animarlos, pues lógicamente eso es un tema pendiente entre catequesis y familia, que hay que dar pasos y pasos significativos. Los niños no van a tener raíces cristianas si no hay una familia donde eso se viva. Yo eso lo tengo suficientemente claro. En este caso los niños y los adolescentes. Entonces, o trabajamos con los padres o trabajamos con los padres. No hay otra. Otras tres, 1, 2 y 10.000. Buenos días, somos José Manuel y Gema de la diócesis de Jaén. Nosotros tuvimos la experiencia de novios, que tuvimos un grupo en la parroquia de novios, que fue como nuestra catequesis prematrimonial, y de ese grupo, pues hoy en día, por varios matrimonios estamos aquí, tenemos diferentes responsabilidades en la iglesia, y nosotros sentimos pues, que fue una gran ayuda a la hora de nuestro matrimonio y de nuestros primeros años de vida. Entonces, cuando hace poco leímos el documento del dicasterio del año pasado, del Papa Francisco, pues nosotros entendemos perfectamente que es necesario una preparación más allá de 2 o 3 días, que normalmente suelen ser los posibles para matrimoniales. Y la exposición que ha hecho usted hoy me ha parecido fabulosa, estupenda, clarificadora, motivadora, pero no encontramos luego con los problemas de la vida real. Recuerdo, por ejemplo, unos novios, cuando se acercaron a la parroquia, les dijo nuestro párroco que tenéis que hacer los cursillos, es que los sábados no podemos, porque yo trabajo. Bueno, en la parroquia de al lado son los viernes, es que trabajo también. Hasta que llegó el punto que dijo el párroco, le dije, el domingo a las 4 de la mañana quedo con vosotros. Y le contestó el novio, es que trabajo también. Hasta ese punto. Luego, otra dificultad que también hemos encontrado con algunas parroquias, con algunos párrocos. Algunos novios que conocemos que no han hecho los cursillos en nuestro pueblo y nos han dicho, no, nosotros que fuimos a tal sitio y el cura en media hora nos ha dado una pequeña charla y ha dicho que con eso es suficiente.
lo cual hay novios que nos dicen, nosotros hemos venido el tiempo que no hemos venido, cuando hay otros que en la parroquia de al lado, media hora, finiquitado. Eso es un gran problema que tenemos. Y luego, sobre todo, la gran pregunta que tenemos en la diócesis de Jaén, porque estamos en un proceso en el que estamos preparando un temario nuevo. El obispo de Jaén, Sebastián, nos ha pedido que hagamos un temario nuevo porque le está llegando de muchísimos párrocos que no hay un temario definido y que tienen que ir picoteando de muchos sitios para hacer su propio temario. Entonces nosotros hemos cogido temarios de muchas diócesis, que hay temarios fabulosos, pero la gran pregunta que tenemos es, por parte de la conferencia episcopal, ¿se va a ofrecer un temario para toda España? Vamos a ver, a colación de lo que ha comentado José de Jaén, nosotros nos surge una pregunta. Estamos hablando del acompañamiento de las parroquias por la gente de pastoral familiar, a ser posible el matrimonio. Esto me parece que es un objetivo común de todas las delegaciones y de todos los secretariados, generar esa red de agentes de pastoral familiar en las parroquias. Pero nosotros no tenemos otro problema. Los sacerdotes están saturados, los sacerdotes no nos acompañan y en algunas ocasiones, y me imagino que por más de uno, nos encontramos con sacerdotes que no atienden o no comprenden la pastoral familiar. ¿Cómo podemos también luchar, entre comillas, ayudarnos o combatir esa desidia que no por muchas veces pasa simple y llanamente por saturación? ¿Cómo podemos enfrentar ese otro problema que es la melodía? En clave de todo lo que nos has comentado, bueno, darte las gracias. Creo que todo el tema del proceso a mí me parece la verdad que algo precioso, sobre todo ya empezando y teniendo claro desde la visión remota, ¿no? desde la infancia y los jóvenes. Yo creo que ahí está una clave importante de este proceso que nos planteas, ¿no? A mí lo que me gustaría ahora, si pudieras profundizar, aunque ya has comentado algo de la unión entre catequesis y pastoral familiar, ¿qué pasos concretos podríamos dar para que esa relación pues esté ahí, ¿no? También pues sabemos que ahora desde la conferencia episcopal todo lo que es el plan de vocación se está uniendo matrimonio, vida consagrada y sacerdocio. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer sinergias y dejar de ser compartimentos estancos, ¿no? Para que sé las dificultades que hay ahora que tenemos ahora en este momento actual, pero sobre todo pensando en clave de futuro, cómo poder hacer este cambio. Bueno, el tema de las dificultades que tenemos en los destinatarios, la vida está muy complicada y hay veces que los novios, uno trabaja en un sitio, otro vive en otro, con lo cual tenemos que buscar espacios, horarios que posibiliten su participación y en eso hay que hacer el esfuerzo. Es decir, nosotros no podemos decir como lo que tenemos libre de 5 a 6 los viernes, a esa hora tenemos que hacer, sino que tenemos que saber escuchar y tenemos que tratar de responder contando con las necesidades que ellos tienen, ¿no? Creo que no es fácil esto, pero hay que buscar la mejor fórmula. En segundo lugar, lo del tema del temario, creo que sí, ahora después lo podrá decir Miguel, ¿no? El tema de los sacerdotes. Ciertamente que somos menos, tenemos más tareas y todo, pero necesitamos no solo que nos exijáis el que trabajemos, sino que nos acompañéis también vosotros a nosotros y que nos entusiasméis con esta tarea. Y si vosotros estáis entusiasmados, siempre se arrastra al sacerdote, ¿no? Y si al final le dice, pues que tienes que hacer esto, es como una carga más. No sé si me explico, es decir, un poco que cambiemos también nosotros la actitud.
y que vendamos el burro como bueno, porque es bueno. De tal manera que el sacerdote va a colaborar siempre con nosotros, yo estoy seguro, si somos capaces de entusiasmarlo a él en que aquí hay un filón de la pastoral muy importante y que hoy entra en juego en lo que es la pastoral familiar muchas cosas. Y ciertamente que puede ser un alivio mayor esto, no lo sé. Y en cuanto a los pasos concretos que podríamos dar con referencia al tema de catequesis y familia que decía Eva, ¿no? Pues yo creo que aquí tenemos que abrir mucho camino. Todo lo que es la etapa próxima, dándole un poco la vuelta, sería interesantísimo que trabajáramos en las parroquias con parejas, y si no con las parejas, con las personas que vengan a traer a sus hijos a catequesis. De tal manera que les acompañemos no solo a los niños, sino también a las familias en esa doble dimensión. Una, en la dimensión de la fe. Dos, en la dimensión vocacional matrimonial. ¿Y eso lo podemos hacer? Sí. Y ahí tenemos un campo amplísimo donde hay muy poca presencia de la pastoral familiar. Yo en mi parroquia tratamos de hacerlo esto, pero si supiera lo difícil que haya algún matrimonio que se encargue de esto, yo me lo veo y lo deseo. Pero eso que hablamos de la parte, lo tenemos al alcance de la mano. A lo mejor no hay que buscar en otros sitios, sino que lo tenemos ya, vamos a intentar. Y eso puede ser una gran evangelización en la realidad de nuestras parroquias en este momento. Todo lo que hemos dicho de que tiene que ser de la etapa remota, aplicarlo a los padres que llevan a sus hijos a catequesis y establecerlo y estructurarlo así. Bueno, le damos las gracias a Paco por esta presentación, pero lo que él ha dicho siempre, o quitamos el chip del cursillo de cristiandad, del cursillo de prematrimonial, o cambiamos ese chip o estamos haciendo agua. Mirad, nos encontramos con la pastoral de sacramentalización que hoy es mayoritaria, por decirlo de una forma. El sacerdote necesita de estar ahí en esa pastoral de sacramentalización. Pero al mismo tiempo tenemos que preparar una iglesia que sea resto, porque poco a poco el pueblo de Israel se va contaminando, por decirlo de una forma, se va metiendo en la mentalidad del mundo que está, que es lo de Eva, pero siempre aparece un resto que aparece ahí, que después sala, ilumina y ayuda. Lo que tenemos que preparar es que estamos habituados a una iglesia donde había un cristianismo sociológico, que sigue estando en el socialismo sociológico. También nosotros participamos del cristianismo sociológico y gracias a Dios todavía hay parte de ese cristianismo sociológico de cristiandad, pero nos tenemos que ir preparando para no cristiandad, sino para la nueva evangelización. De tal forma que si yo siempre digo la pastoral de sacramentalización se caracteriza, lo digo los curas, es que hay que educar a la gente. La pastoral de evangelización hay que seducir a la gente, que hay otra cosa. Por eso tenemos que crear grupos de seducción. Grupos de seducción es que primero saber que Cristo es necesario, ese encuentro con Cristo es fundamental. O Cristo es el médico que cura las heridas y da solución a nuestra vida, o apague vámonos. Cristiano tiene una cosa clara, lo que Dios decía ayer, Cristo revela al hombre, el camino de salvación, de felicidad. Bueno, al mismo tiempo tenemos que ir abriendo caminos de grupos de novios, con paciencia,
acordarse de Nicodemo, abriendo camino, ofertando, pero ese que viene a decirte que se casa el 9 del 9, hay que atenderlo. Hay que atenderlo, que no hay que decir, pues no te casas, como hay algunos. O tienes el papelito o no te casas. Y entonces eso es una barbaridad. Porque si viene a mí le voy a dar papelito, lo digo. No consiste en eso, consiste en que a lo mejor le das también una catequesis que lo entusiasme. Cada vez nos vienen más gente, lo habéis dicho ayer, de que nos viene gente ya que no están buscando, que tienen hijos y esa gente están preparados, están dispuestos a recibir algo más. No vienen a que quiero el papelito y a casarme. Esa gente, cuando vienen, se entregan. Ahora, tenemos que saber seducir las catequesis en condiciones bíblicas, que ayuden a enraizados en la vida, que iluminen. Es que muchas veces dice que yo voy a la catequesis y no voy mal. ¿Entendéis? También tenemos nosotros que entrar ahí ¿qué tipo? Que hoy necesita una catequesis testimonial, enraizada en la vida bíblica. Es lo que tenemos que ofertar, no moralista. Esa seducción tenemos que seguir. Bueno, pero como él nos lo ha dicho, tenemos los esquemas de cursillo. Bueno, nos tendremos que pedir los esquemas de cursillo, tranquilidad. Y esto hay que ir abriendo y hay que tener paciencia, no preocuparse que la cristiandad cada vez va pasando. Nos parecía impensable que montones de cristianos se preguntaran, no se casaran, vivieran juntos, y hoy tenemos que llevar una cosa normal, ¿no? Es normal, lo vemos en todas las casas. Bueno, sin embargo, nosotros tenemos que abrir camino para que abrir dos opciones, abrimos caminos que seduzcan, que vayan, y eso es lo que viene en este itinerario, es lo que implica también esa vivencia de una iglesia catecumenal, en el sentido de una iglesia comunitaria. Pero lo que trato de decir, hay que tener paciencia. Vamos a empezar. No podemos rechazar a nadie, porque ese señor que viene pidiendo que se casa del 9 del 9 es lo que le hemos enseñado. Y lo que le piden es un papelito. Y a pesar de todo viene, por algo será. Después nos vamos a encontrar gente que viene, gente que viene a casarse, pero que tiene su proceso. Hay una palabra que yo quería introducir, discernimiento. Hay que saber discernir. Porque hay gente que viene, que digo yo, hay gente que viene novio, que tiene un proceso, que están en liberación, por ejemplo, las comunidades catecumenales, y viene a casarse. Ahora tiene que hacer esto, el catecumenado que yo le voy a dar. Este hombre está ahí, no. Vamos a ver, ya está, no está preparado para aquí por Nuestra Señora. Pues tienes que hacer esto. ¿Me explico? Bueno, pues Paco, gracias, y nos tendrá que dar unas pautas más para crear este catecumenado de matrimonio. Como veis, él ha hablado del catecumenado de la Iglesia cristiana, que es lo que la Iglesia tiene. El Papa nos invita ahora a una genialidad. Pues de todo lo que tenemos que sacar la genialidad, porque claro, catecumenado de matrimonio tampoco es que en sí encaje, pero la idea, la esencia, lo que yo creo que el Papa tiene, señores, la esencia. Tenemos que tener en nuestra parroquia un grupo de matrimonio que escribe un matrimonio que se incorpore, que entre en la vida con sus hijos, en la vida parroquial, comunitaria, que al que la manda de María Canalla encuentre un espacio donde poder desarrollar. Y eso es lo que yo veo que se necesita. Yo ahora, por ejemplo, han llegado un matrimonio joven que son de Sevilla, que tenían su grupo y demás. Bueno, pues ellos dicen, aunque se han conectado online con su grupo, pero no es lo mismo. Y entonces buscan donde ellos puedan compartir su fe, seguir adelante. No pertenece a ningún movimiento, bueno, pues intentar. Por eso tenemos que tener en la parroquia el acompañamiento matrimonio. Y al mismo tiempo, si nos llegan novios que quieren formarse, quieren ofertar también espacios itinerarios para ir formando novios
que no piensan casarse, pero ya tenemos experiencia, y hay aquí gente que viene, que están atendiendo a grupos de novios, a lo mejor han empezado con sus hijos, con amigos, y se ha empezado un grupo de novios, bueno, pues eso irá salando la red. Pues poquito a poco. Pero la primera cosa para salir de la neutralidad de cursillo, dejar de la ley. A mí me pone negro la ley. La ley de los cursillos son hasta junio. Lo siento mucho, ya si usted viene en julio, usted no se casa. Sin preguntar más nada, ¿por qué se casa? Porque lo que dice que al contrario de los niños, la base de un trabajo en Abu Dhabi, nos tenemos que ir corriendo, somos católicos, queremos casarnos y queremos vivir como Dios manda. ¿Ahora qué pasa? No, pues lo siento mucho, no hay cursillo ni Y yo tenía una preparación muy remota de mis padres, de las familias, y la mía, porque me he criado y he nacido en un ambiente cristiano que me han educado. No olvidemos que esas familias siguen estando aquí, esa gente, sí, la seguimos teniendo en medio, por eso discernimiento. Es fundamental en ese sentido. Por eso la mentalidad de cursillista, de cursillo prematrimonial es ley, papelito, norma, educarse a la gente, que hubiera venido antes. Entonces, frente a seducir, atraer, comprender, discernir, hablar, dialogar. Bueno, pues eso, ánimo.